¿Te has preguntado cuál es el nivel ideal de colesterol? Aquella cifra que no aumenta el riesgo de infartos y a la cual no requieres medicamento. Y también te has preguntado si no dependerá de la edad y género, porque la verdad es que parece una receta de cocina. Tu colesterol tiene que ser menor a 200, sin importar quién eres, qué edad tienes, qué complicaciones tienes, hombre o mujer, menor a 200, y si no, te voy a dar medicamento. Y la realidad es que es raro encontrar una persona con el colesterol menor a 200 que sea mayor a 40 años y que también el bajar demasiado su colesterol efectivamente te ayude. La verdad es que no es así. Bajar demasiado el colesterol, al contrario, te puede poner en riesgo de otras complicaciones. Así que en este video te voy a hablar sobre algunos detalles y datos interesantes que nos obligan a cuestionar si efectivamente el colesterol tiene que ser abajo de 200, porque resulta que hay estudios que dicen que si tu colesterol está en 230, 250 inclusive, te va a ir mucho mejor que tener el colesterol extremadamente bajo, como nos han hecho creer. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, y antes de profundizar con lo demás, déjame recordarte cuáles son las recomendaciones actuales en términos del colesterol total, que es de lo que vamos a hablar en este video. Tu colesterol total debe ser menor a 200, sin importar tu edad, tus condiciones, menor a 200, y si no lo logras, porque es muy difícil lograrlo honestamente, te vamos a dar medicamento. Los únicos que se benefician de este modo de aplicar la medicina son los que venden medicamento, porque pues es obvio, si tu colesterol está en 250, la mayoría estamos por debajo de eso, voy a vender poco medicamento. Si yo digo que tu colesterol debe estar abajo de 200, la gran mayoría vamos a entrar en ese rubro, voy a vender más medicinas, y esto estaría totalmente bien y perfectamente bien. Yo estaría de acuerdo si esto efectivamente fuera lo mejor y efectivamente te ayudara, pero no es así. Bajar el colesterol demasiado nos ha traído grandes consecuencias: diálisis, Alzheimer, Parkinson, hígado graso, cáncer, enfermedades inflamatorias. Y parte de esto es que se abusan de estos medicamentos, porque nosotros los médicos estamos entrenados para practicar así la medicina. De tal forma que tu colesterol ideal debe ser individualizado, caso por caso, ver tu estado general de salud, cuáles son tus metas y qué es lo que estás persiguiendo. Y el colesterol total entra a segundo plano. Yo te aconsejo que mejor te guíes por el nivel de triglicéridos, que en este caso sí te sugiero que sean menor a 150, o que al menos busques esa meta, y que tu colesterol bueno sea mayor a 40, al menos, que es el colesterol HDL. Y con estos dos números puedes hacer la siguiente división: divide tus triglicéridos entre tu colesterol bueno, y si ese resultado es menor a 2, quiere decir que no tienes tanto problema de colesterol. Estos son los parámetros más importantes. Y en segundo plano, tu colesterol total. Ahora, no me malinterpretes, tampoco te estoy diciendo que este colesterol total te puede subir a 500, 800, claro que no, dentro de cierto límite. Lo que te estoy diciendo es que este colesterol total, como la gran mayoría de la gente estamos por arriba de 200, nos van a meter miedo, decirnos que si no tomamos medicamento vamos a tener problemas de salud, cuando en realidad es un predictor muy débil para predecir si una persona va a tener infarto únicamente tomando en cuenta este valor. Hay estudios como el que te comento aquí, que tú puedes revisar, en el cual se ha documentado que tener un colesterol de 250 no pasa absolutamente nada. Podemos subir la barra un poquito más, siempre y cuando se acompañe de otros indicadores de salud metabólica: tu sobrepeso, tu inflamación que esté bajo control, tu glucosa que esté bajo control. Y si es eso, podemos ser un poquito más permisivos con tu nivel de colesterol total. Y de hecho hay quienes dicen que el colesterol ideal es 200 más edad. O sea, si una persona tiene 70 años, 200 más 70, 270 de colesterol total. Pero además tu nivel de triglicéridos bien, tu colesterol saludable o el HDL bien, la relación que hay entre ellos dos menor a 2.0, y es muy importante que no lo olvides en personas que no fuman, porque el fumar
tener colesterol en 220, 230 aumenta extremadamente el riesgo de infarto. Y esta información también te la comparto porque al hacer una dieta baja en carbohidratos, en automático uno sube la cantidad de proteínas y sube la cantidad de grasas saludables, y eso podría subir poquito tu nivel de colesterol. El colesterol suba a 220, 230, no pasa absolutamente nada. Es hora de abandonar esa idea antigua de que tu colesterol sano, o lo ideal, es menor a 200, porque esto no te va a ayudar, y no porque yo te lo diga, hay estudios que lo comprueban. Y la otra razón es porque se abusa del exceso de estatinas, se utilizan indiscriminadamente cuando no deberían, y cuando la mayor parte de las veces se puede controlar esos colesteroles sin utilizar medicamentos, pero también caso por caso, porque hay problemas metabólicos más avanzados que a veces es conveniente apoyarse de estos medicamentos, o hay gente que tiene problemas genéticos del colesterol y que requiere el medicamento casi de por vida, caso por caso, pero la gran mayoría no requiere estatinas para bajar este nivel de colesterol. Y recuerda, tu colesterol ideal entre 200, 250, probablemente más, colesterol más edad, siempre y cuando cumplas con lo demás, triglicéridos, colesterol bueno y la relación que hay entre ellos.